Les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de los Hechos, en el capítulo 12. Hoy vamos a considerar los versículos 12 al 17 y lleva por título este tema: cuando no vemos que Dios nos ha contestado. Cuando no vemos que Dios nos ha contestado. Suele ocurrir en el pueblo del Señor que a veces nosotros tenemos peticiones y creemos que Dios que no nos ha oído. Déjame decirte algo al introducir el tema en el día de hoy. Dios siempre contesta la oración de su pueblo. Amén. Ahora, que no nos conteste de la forma que nosotros queremos es otra cosa. A veces nosotros pedimos y Dios nos contesta en una forma directa. Pedimos y al instante ya estamos viendo la mano del Señor, la provisión del Señor o haciendo ese cambio que necesitamos. A veces es directa, a veces Dios tarda su tiempo. En algunas personas tardó años. Por ejemplo, aquellos que oran por la conversión de un hijo, de un cónyuge, de un sobrino, de un nieto. A veces tarda años, pero Dios ¿qué? Contesta la oración. A veces es directa, a veces es demorada. A veces Dios nos contesta no como nosotros queríamos o lo esperábamos. Dios nos contestó de una forma diferente. Pero suele ocurrir, mis queridos, que a veces Dios dice que no. Y eso no significa que no tuvimos fe. Y eso no significa que Dios no quiso contestarnos. Significa que Dios nos contestó y nos contestó ¿de qué forma? Diciendo que no. ¿Recuerdas la oración de Jesús en Getsemaní? ¿Cómo le contestó el Padre? Fue un no. Pero ese no significa que Dios no le contestó su oración, sino que muchas veces Dios nos contesta en forma directa, demorada, diferente y a veces es denegada, pero siempre la oración de su pueblo será oída. Es por eso que en el libro de Crónicas se nos dice que el oído de Dios estará atento al clamor de sus hijos. Quedamos en nuestro estudio anterior ya en versículos 11 y 12. Mirábamos para recordar la historia, lo que está ocurriendo acá en el capítulo 12. Vemos un personaje, llamémosle siniestro, un político, y será la primera vez que la iglesia tiene una persecución que es diferente. Hasta el momento tuvo una persecución religiosa. Los judíos o judaizantes en contra de los cristianos. Pero es la primera vez que vamos a ver que el pueblo del Señor, que la iglesia sufre una persecución de parte del poder judicial o de parte del poder político. Será el primer personaje, Herodes, Agripa I, será el primer hombre, un hombre siniestro en la historia, nieto del gran Herodes el Grande, un hombre siniestro que no tenían problema, los Herodes no tenían problema de eliminar a sus familiares con tal de que ellos se afirmaran en su propio poder. Y para congraciarse, Herodes, en este caso Agripa I, el rey Herodes, verso 1, para congraciarse con los judíos, decapita o da muerte ¿a quién? A Jacobo, que es el primer mártir de los apóstoles que muere. ¿Por qué lo eligió a él? En primer lugar, posiblemente es uno de los líderes más influyentes en la comunidad judía. Recuerda que era también el que pertenecía al grupo más pequeño de los apóstoles del Señor Jesucristo. Ahora, da muerte a él, y como vio que la nación de Israel, los judíos, lo celebraron, lo vieron con agrado, va a apresar ahora ¿a quién? Al pilar, a un líder importante también en la comunidad judía. Lo va a encerrar porque tienen que pasar una semana entre los panes sin levadura y la Pascua. Más o menos va a pasar un periodo, unos 7 días o una semana. Lo va a encerrar con motivo, después de pasado la Pascua, con motivo de darle ¿qué? Finalmente sentencia pública como un espectáculo masivo. Vemos que Dios soberanamente, milagrosamente, trae liberación a su siervo. Y decíamos en nuestro estudio anterior que debemos saber aceptar la soberanía de Dios. ¿Por qué permitió la muerte de Jacob? ¿Y por qué permitió la muerte de Jacobo? Y no murió Pedro. ¿Y por qué en vez de ser Jacobo no fue Mateo? ¿O no fue Tomás, que era un poquito incrédulo? ¿O Andrés, que tal vez son líderes de un poco menos de influencia? Dios es
soberano. Ahora vemos entonces, quedamos en que Pedro, bajo la dirección del ángel que va a él y le dice, mira, Pedro, despiértate, no sé si le da ahí las costillas y le dice, hey, despiértate, el ángel va a hacer su parte, lo va a liberar. Ahora, ¿por qué el Señor mandó un ángel? ¿Por qué no hizo como lo hizo con Felipe? ¿Recuerdas qué hizo Dios con Felipe? Él estaba en una ciudad y de pronto, ¡pum!, el Señor lo trasladó a un lugar diferente. El ángel hace su parte, lo va a liberar, va a pasar por la primera, segunda guardia, se van a abrir las puertas automáticamente, pero a Pedro le dice, despiértate, ponte tus sandalias, ponte tu vestido, tu capa y sígueme. Dios hace lo imposible, pero nosotros debemos hacer ¿qué? Lo que es posible. Y lo posible es, en este caso, obedecer. Mira el verso 10 del capítulo 12. Dice el texto, habiendo pasado, dice la primera y la segunda guardia, verso 11, dice el texto, y entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. Es decir, ahora él comprende y ve qué cosa. Creyó en un momento que él estaba ¿qué? Soñando. ¿Por qué? Porque la forma en que fue apresado, la forma en que recibió custodia fue como si fuese un reo de máxima seguridad, encadenado a los hombres, y Dios les envió un sueño a estos hombres y Pedro junto con el ángel pudo salir victorioso. Pero quiero que observes ahora el otro lado de la moneda. Vemos el poder judicial, el poder político, el poder de la autoridad en esta tierra, pero se está olvidando este personaje Herodes que hay otro poder sobre esta tierra, que es el poder del pueblo de Dios cuando está ¿qué? Orando. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Dios ora, siempre suceden cosas que son ¿qué? Maravillosas. Porque Dios es un Dios de poder. ¿Y qué es lo que primero vemos? Versículo 12. Mira, en primer lugar vamos a observar en esta lección cuando no vemos que Dios nos ha contestado, quiero que observes, mira, en primer lugar lo que va a hacer Pedro. Los creyentes ruegan a Dios por su líder. Y esto es importante. Verso 12 dice, y habiendo considerado esto, reflexionó que ya estaba en libertad y de pronto se ve en la calle. Él pensó, ahora se encuentra en la calle libre, no tiene instrucción de parte del ángel. El ángel no le dice lo que debe hacer, solamente le dice, sígueme, lo deja en la calle, queda en libertad y el ángel lo deja. Ahora es Pedro quien tiene que tomar decisiones. ¿Qué va a hacer? Y habiendo considerado esto, que está libre, llegó a casa de María, la madre de Juan. Es interesante, veíamos la semana pasada, que vemos acá que muchos hermanos se habían reunido en esta casa para orar por la necesidad de su líder. Ahora, un dato interesante, en Hechos capítulo 4, la gran mayoría de los hermanos vendieron sus propiedades, sus casas, sus bienes. ¿Y qué hicieron con eso? Lo trajeron a los pies de los discípulos. Pero veo acá que no todos los creyentes vendieron sus propiedades. Porque ¿dónde nos encontramos ahora? ¿En la casa de quién? De María. Debe ser suficientemente grande para albergar varios hermanos que están orando. Recuerda que posiblemente llevan algunos días en oración. Ahora, veo algo interesante, que lejos de que los creyentes criticaran a María, oye, ¿por qué no vendiste tu casa? Como lo hicieron todos los demás, lejos de tener ese espíritu antagónico, vemos que el pueblo del Señor se reúne. Dice que llegó a casa de María y agrega algo interesante, la madre de Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos. Es la primera vez que se hace mención de este joven. Nosotros lo conoceremos por Juan Marco, que Reina Valera traduce para nosotros como el sobrino de Bernabé, pero realmente es su primo. Es el primo de Bernabé. Si conocemos bien la historia en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, este joven muchacho sale con el equipo misionero, con el primer viaje misionero, y al ver la oposición que tiene Saulo y Bernabé y el equipo de ministerio, en Hechos capítulo 13, verso 12, dice que Juan Marcos retrocede y se vuelve a la casa de María. Sintió temor, tal vez su inmadurez, lo que sea. Lo que es notorio que en el capítulo 15, cuando Bernabé le dice a Pablo,
preparémonos para el segundo viaje misionero. Bernabé quiere llevar a su primo o su sobrino, a Juan Marcos. ¿Y qué dice Pablo? No quiere. Al punto hubo tal discordia por Juan Marcos que la dupla número 1 misionera en el Nuevo Testamento tuvieron tal desacuerdo que no pudieron continuar juntos. En la soberanía de Dios, el resto del texto bíblico se concentra en lo que Pablo hizo. Pero no nos olvidemos nunca de quién fue Bernabé, un reconciliador, que siempre estuvo extendiendo sus brazos sobre alguien más y trayéndolo a los pies de los apóstoles o a la comunión. El tiempo pasa y Pedro dice que el amor cubrirá ¿qué cosa? Multitudes de pecado. Con el tiempo, creo que Pablo se reconcilia con Juan Marcos. Porque cuando escribe Filemón, en el capítulo 1, verso 24, Pablo se refiere a Juan Marcos como un colaborador o un compañero en la obra. Es decir, que nuevamente volvió a ser parte del equipo. Ese es el gran amor perdonador que debe tener el pueblo del Señor. Y un dato más, este Juan Marcos, estando en la casa de María, se reúne con Pedro y después de mucho tiempo de tener comunión y escuchar a Pedro, Juan es el que va a escribir el segundo evangelio que nosotros conocemos como el evangelio de San Marcos. Por eso es un dato interesante. Ahora, dice, volviendo al versículo 12, los creyentes ruegan a Dios por su líder y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde, ¿qué dice el texto? Muchos estaban reunidos haciendo ¿qué? Orando. Qué interesante. No sabemos cuántos son, pero Lucas se refiere, utiliza un término. ¿Son qué? Muchos. Y aquí encontramos una oración congregacional. Ya no es una oración privada como todo creyente debe tener con Dios. Aquí encontramos que el pueblo del Señor, producto de la necesidad, ellos comienzan a doblegar la oración. Y querido, por ejemplo, en un país, un ejército siempre está trabajando, siempre está velando, ¿o no? ¿Sí? Es su trabajo. Pero cuando ese país está en estado de sitio, ¿qué hacen los soldados? Están más activos que antes. Siempre lo están. Y yo creo, mis queridos, que el pueblo del Señor siempre debe estar, ¿qué? Orando. Pero cuando hay una necesidad dentro del pueblo del Señor, es cuando el pueblo del Señor debe ser también, ¿qué? Más activo en oración. No sabemos cuánto tiempo, pero sí sabemos una cosa, que los creyentes ruegan a Dios, principalmente están orando ¿por quién? Por su líder que está en la cárcel. Ya han visto lo que Herodes hizo con Jacobo. Ellos sienten el temor o piensan lo peor. Pero ellos están orando por su líder, tal vez, Señor, dale fuerza, dale el ánimo, la firmeza, que se mantenga firme en ti. Cuando oramos en forma específica, la respuesta también es específica. Donde muchos estaban reunidos orando. Veo acá una cosa interesante, que María abre sus puertas para tener un servicio de oración. Creo que hay muchas iglesias, y yo puedo hablar del testimonio de la iglesia que me permitió fundar en mi país. Comenzó en la casa de mis abuelos, de mi madre. Así como Priscila y Aquila tenían su iglesia en su casa, Romanos capítulo 16, verso 15. Ahora, ¿con qué finalidad estaba este grupo reunido? ¿Es de noche? Porque no es temprano. Pedro sale y la guardia está dormida, se entiende que es de noche. No sabemos el horario, pero esta iglesia estaba ¿en qué actitud? Posiblemente tenían una vigilia de oración. ¿Por qué? Porque la necesidad lo amerita. A veces creo que el pueblo del Señor debe también hacer cadenas de oración. Lo hemos hecho en el pasado, hemos tenido estas cadenas de oración. ¿Y Dios qué? Ha oído el clamor de su pueblo. Qué importante es que los creyentes oren por sus líderes. ¿Amén? ¿Qué piensa usted? No los escuché. ¿Amén? Pero creo que es importante que también los líderes oren por sus ovejas, por el pueblo del Señor. Cuando alguien ama a su iglesia, no solamente, escúcheme bien, ora por ella, sino que también ora
con ella. ¿Lo tiene? Cuando el pueblo, cuando hay un creyente que realmente ama a su iglesia, ama al pueblo del Señor, no solamente ora por ellos, sino que también ora con ellos y querrá estar ¿dónde? En estos cultos tan importantes que son ¿de qué? De oración. Hemos visto como cuando a veces no vemos que Dios nos ha contestado, vemos en primer lugar los creyentes ruegan a Dios por sus líderes. No puedo juzgar la fe de ellos, no puedo juzgar la convicción de ellos, pero quiero que observes en segundo lugar, los creyentes no reconocen la respuesta de Dios, por así decir, rápidamente. ¿Qué pasa? Vemos en primer lugar la reacción de Rode o la reacción de la criada. Dice el verso 13 lo siguiente: los creyentes no reconocen la respuesta de Dios. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, ¿por qué? Porque Pedro queda en libertad, nadie más le dice lo que tiene que hacer. Él pudo haber tomado la decisión de huir, porque él tiene que saber que cuando lo busquen y no lo encuentren en la cárcel, ¿qué van a hacer? Lo van a salir a buscar. Pero ¿qué decide él hacer? Se reúne con el pueblo del Señor. Creo que no hay mejor refugio cuando hay necesidad que ir ¿dónde? Al pueblo del Señor. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, los creyentes están orando por Pedro. Dios ha oído el clamor de ellos. Pedro queda ahora, se presenta libre ante ellos. Dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escucharle ¿quién? Una muchacha llamada Rode o Rosa. Su traducción es Rosa. El término muchacha describe es criada o una esclava. Posiblemente es una de las sirvientes de María en esa casa. Y la reacción de la criada o de Rode es interesante. Salió a escuchar. Ella oye un ruido. Siente que alguien está llamando. No sé cómo llamó. Normalmente en mi país golpeamos la puerta, pero cuando estuve en Argentina no golpean la puerta, aplauden para que le abran. No sé cuál fue, pero aquí encontramos cuando llamó Pedro a la puerta, le pidió a la puerta del patio, salió a escuchar, ella oye un ruido. Fue valiente esta niña, porque también pudo haber sido, ¿qué cosa? La guardia romana, que estaba en búsqueda de ¿quiénes? De los cristianos. Una muchacha llamada Rode sale, mira el verso 14, la cual cuando reconoció, ¿qué cosa? La voz de Pedro, no lo vio, pero ella supo inmediatamente que era la voz de ¿quién? De Pedro. Yo pensaba, si usted escucha mi voz en otro lugar, pero no me ve y escucha una voz, ¿usted podría reconocer que es mi voz? ¿Que es la voz? Yo creo que esta muchacha, porque se reunían en este lugar, ya ella estaba acostumbrada a oír ¿qué? ¿La voz de quién? ¿Del líder? ¿Del pastor? Qué interesante que es que podamos reconocernos. Esta muchacha no ve, porque ella pudo haber pensado, este es un engaño, ¿de quién? De la guardia. Dice, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, mira lo extraño en esto y lo anecdótico, de gozo. ¿Qué? No abrió la puerta. No la abrió porque no quiso abrirla, sino que se emocionó tanto de qué. Oh, si hemos estado orando por Pedro y el que está llamando a la puerta, ¿quién es? Está a las puertas la respuesta de Dios y no le abre ¿qué? La puerta a la respuesta de Dios. De gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Oye, me llama la atención. Para Pedro en la cárcel, las puertas ¿qué? Se le abrieron automáticamente. Y los creyentes no le quieren abrir ¿qué? La puerta a Pedro. ¿Te has fijado que hay creyentes que quieren cerrarle ¿qué? La puerta a otros creyentes? Mira qué interesante. Esa fue la reacción de Rode o la criada. ¿Cuál es la reacción de los creyentes? La muchacha va emocionada, va corriendo. Estamos orando por el líder, por nuestro pastor, por Pedro. Y Pedro está golpeando la puerta allá afuera. Y no tuvo el sentido de ¿qué? De abrirle. ¿Cuál es la reacción de los reunidos o de los creyentes? Hemos visto la reacción de la criada. Vemos ahora la reacción de los creyentes. Estos hermanos están orando por Pedro.
por fortaleza, y me imagino que también están pidiendo que Dios lo pueda liberar. Ellos ya conocen lo despiadado que es el rey Herodes. Y yo creo que de alguna forma ellos también le estaban pidiendo, aunque era misión imposible. Creo que con la máxima seguridad que tenía Pedro ahí en la cárcel, ni Tom Cruise en Misión Imposible lo hubiese sacado de ahí. Pero no podemos olvidar qué cosa, que uno es el poder político, pero el otro es el poder de Dios. ¿Cuál es la reacción de ellos? En primer lugar, ellos mostraron incredulidad. ¿Qué dice el verso 13, la primera parte? Y ellos le dijeron, hey muchacha, ¿estás qué? Loca. ¿Por qué le dice que estás loca? Porque humanamente era ¿qué? Imposible. ¿Recuerdas a Sarai cuando oye la conversación del ángel de Jehová con Abraham? Ella se rió. ¿Por qué se rió? Porque lo que estaba oyendo, ¿qué era? ¿Era qué cosa? Una locura. ¿Por qué una locura? Ella misma lo dice, porque en ella ya había cesado ¿qué? La costumbre ¿de quién? De la mujer. Mostraron ellos incredulidad. Ellos le dijeron, estás loca, estás fuera de sí, es imposible. Con toda esa seguridad que tiene Pedro, ¿tú te imaginas que puede estar llamando a la puerta? Mostraron incredulidad, pero también mostraron ignorancia. Mira el verso 13. Pero ella, ¿qué hacía? ¿Se quedó callada? ¿Qué hacía ella? Ella aseguraba que así que era. En otras palabras, ella le dijo, ustedes están equivocados. Está llamando a la puerta, está allá afuera. Mira lo que dice. Entonces ellos decían, ¿qué cosa? Lo que tú oíste, ¿qué es? Es un ángel. Mira en este caso, la ignorancia de ellos. Esta ignorancia está basada en una superstición hebrea. Ellos tomaron literalmente que todos los hebreos tenían un ángel que iba con cada hebreo, para donde el hebreo se iba detrás de ellos el ángel. Y ellos creían que a veces era tanto el acercamiento que tenía el ángel con esa persona, que de vez en cuando, en vez de ser la persona, se aparecía el ángel a semejanza de ¿quién? Del que estaba cuidando. Es dividido el tema entre creyentes sobre si los ángeles tienen o no un ángel guardián. Eso era lo que creían los hebreos. Personalmente creo que todo creyente tiene la protección de los ángeles. ¿Te acuerdas Hebreos capítulo 1, verso 14? Que son espíritus ministradores a beneficio de los que han de heredar la salvación. No sé si yo tengo designado al K711, clasificación ángel raso, que camine conmigo a mi lado. Pero yo sé que Dios muchas veces ha protegido a muchos creyentes y a muchos misioneros con una intervención angelical. Es así. Que tenga o no tenga un ángel de la guarda, no lo sé. Pero cuando Satanás pide el cuerpo de Job, le dice Satanás, yo no puedo hacer nada con él. ¿Por qué? Porque tú lo tienes que cercado. Yo creo que esa cerca que tenía Job era la cobertura o la protección angelical de parte de Dios. Eso es algo muy personal. Pero los creyentes mostraron incredulidad, mostraron ignorancia, y no fue la primera vez. ¿Recuerdas cuando los apóstoles están en la barca y se están ahí en medio de la tormenta y de lejos ven caminando que viene ¿quién? Jesús. ¿Y qué le gritan? ¿Qué le gritan? Superstición nuevamente. Un fantasma, un fantasma. Tienen mucha superstición. Yo creo que a veces creyentes en su ignorancia bíblica tienen también mucha superstición. Yo conozco creyentes que tienen abiertas sus Biblias en sus casas en el Salmo 91, como creyendo que por tener la Biblia abierta en su casa ya están libres ¿de qué? De malos espíritus. Eso no es así. Esto es tinta, esto es papel, esto es cuero, nada más. La palabra debe alumbrar nuestras vidas y nuestra convicción en la palabra, pero no es una cábala, no es un amuletillo de suerte, no es un talismán.
Es la confianza que nosotros tenemos que en la palabra de Dios. ¿Cuál es la reacción de los creyentes? Hay incredulidad, hay ignorancia, pero creo que también hay otro cuadro. Quedan ellos completamente impresionados. Mostraron también una gran impresión. Mira el verso 16. Mas Pedro persistía ¿en qué? En llamar. Nuevamente lo anecdótico. El Señor le abrió las puertas en la cárcel, pero la puerta de los creyentes todavía ¿qué? No se la abren. Cuando abrieron y le vieron, es decir, por fin dejaron de discutir con la criada. ¿Qué le están diciendo a la muchacha? Tú estás loca, estás confundida, estás escuchando el espíritu de él o el ángel de él, pero no es Pedro, es imposible. Pero cuando abrieron la puerta y le vieron, quedaron todos ¿qué? Atónitos. Cuando no vemos que Dios ¿a qué? Contestado la oración. Le estaban pidiendo a Dios por su siervo. Dios ha oído el clamor de ellos y aún son incapaces de ¿qué? De poder ver que Dios ya que les ha contestado. Qué bueno es eso. Porque es el Espíritu del Señor quien toma nuestras oraciones. Porque muchas veces ¿qué? No sabemos cómo orar. Y no es cuánto tiempo oras. O cuán palabrero tú eres en la oración. Llámeme que lo llamo y nos llamamos y oramos. No es cuánto show yo hago sobre la oración. Es cuánta confianza tengo yo cuando oro al Señor. Porque la oración prepara mi corazón, no el corazón de Dios. Prepara mi corazón ¿para qué? Para confiar y depender en Él. Cuando abrieron y le vieron, se quedaron ¿qué? Atónitos. Frente a sus ojos está la respuesta a sus oraciones. Y aún fueron incrédulos. Al ver a Pedro se asombraron. Lo increíble es ahora una realidad. Porque básicamente era imposible. En tercer lugar, hemos visto los creyentes ruegan a Dios por sus líderes. Hemos visto cómo los creyentes no reconocen la respuesta de Dios, la reacción de la criada, la reacción de los creyentes. Veamos en tercer lugar cómo Pedro comparte ¿qué cosa? El rescate milagroso, porque eso es lo que es, un rescate milagroso. Mira el verso 17. Pero él, haciéndoles ¿qué? Con la mano señal de que se callasen. ¿Por qué? Todos alborotados, todos hablando a la vez, algunos justificándose, otros diciendo, sí, yo sabía que Dios lo iba a hacer. ¿Te has fijado que a veces al final todos se suben al carro de la victoria y todos somos grandes y todos estuvimos ahí? Solo Dios sabe el corazón de ellos. Pero hay un gran escándalo. Me imagino el ruido. Son expresiones de asombro, de gozo. Pedro quiere compartir con ellos lo que ha pasado, pero por el ruido, ¿qué? Yo a veces pienso, cuando comienzo un servicio, el director tratando de hacer callar a los hermanos que están, ¿qué? Compartiendo. Dice el texto que después de que los hizo callar, algo interesante que tienen los hombres, a diferencia de las mujeres, que los hombres cuando hablan necesitan que todos los demás los oigan. Las mujeres pueden estar hablando todas a la vez y al mismo tiempo, y con varias personas, y aún así se entienden. ¿Se ha fijado? Pero nosotros necesitamos siempre más audiencia. Dice el texto, les contó ¿qué cosa? ¿Cómo el ángel los rescató? ¿Amén? No, ¿qué les contó? ¿Cómo el Señor? ¿Por qué? Porque Pedro ha descubierto una cosa. Los instrumentos pueden ser muchos, pero el poder y el propósito, ¿de quién es? De Dios. ¿Y a quién debe ser dada la gloria? A Dios. ¿Y a quién le está dando Pedro la gloria? Ahora, me llama mucho la atención en el relato del doctor Lucas, que en otras oportunidades nos ha contado lo que Dios ha hecho. ¿Recuerdas cuando Pedro ve una visión? Cuando está en Jope. Él se cuenta la visión y todo lo que ocurrió una y otra y dos y tres veces. Pero aquí no hay exageración. Aquí sencillamente Lucas nos dice lo que Dios obró y Pedro le dijo es el poder de Dios. Me encanta esto. Porque a veces nosotros, escúchame bien, en nuestros testimonios
ponemos mucho yo, mucho ego. Y contamos las cosas para que sea exhibido ¿quién? El ego. O a veces contamos cosas tan sensacionalistas para inventarle a Dios milagros que Dios no necesita. Y exageramos las cosas y las agrandamos tanto. Pedro les contó cómo el Señor le había ¿qué? Sacado de la cárcel. Y dijo ¿qué cosa? Hacer saber esto ¿a quién? Oye, pero si a Jacobo no le dieron muerte en el versículo 2, es que este no es el Jacobo apóstol. Este no es el Jacobo, el apóstol, sino que este Jacobo es el hermano de Jesús. Entre paréntesis, el hermano incrédulo durante el tiempo terrenal de Jesús, pero que cree y confía cuando él ve el testimonio de que su hermano, que Jesús es más que su hermano, es su Salvador y cree en él. Este es el Jacobo que dice la Escritura en Gálatas capítulo 2, verso 7, que ya en Jerusalén, ¿qué es? Un líder importante, que es columna en la iglesia en Jerusalén. Y dijo hacer saber esto a Jacobo, el líder importante, vayan y anúncienle y a los hermanos, es decir, al pueblo del Señor. Y aquí vemos algo interesante. Pedro compartió su rescate milagroso, brevemente le dio la gloria al Señor. ¿Y qué dice al final del verso 17? Y salió y se fue a otro lugar. En otras oportunidades había recibido el testimonio, vuelve y sigue haciendo lo que estás haciendo. Pero esta vez el ángel no le dijo nada y usó Pedro de mucha prudencia. Porque él pudo haberse quedado en Jerusalén, pero estaba expuesto ¿a qué? Pero en esta ocasión, él sale. Y es un dato interesante porque aquí esta salida de Pedro cierra el ministerio que Pedro tiene como líder principal en Jerusalén. Ya que en el capítulo 13, ¿quién emerge? Saulo de Tarso. Pedro ha concluido con la gran misión Jerusalén, Judea, Samaria. Los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos, que se centran principalmente en Jerusalén, la nación de Israel, el evangelio del reino. Pero desde el capítulo 13 hasta el capítulo 28, ya el líder principal no es Pedro, va a ser Pablo. Ya el foco religioso no es Jerusalén, será Samaria. Ya el mundo por alcanzar, la misión no es Jerusalén, Tierra Santa, sino que ahora es hasta lo último de la tierra. Cumplió con fidelidad. Y déjame decirte algo. Así como Jacobo y ahora Pedro, lo veremos mencionado nuevamente en Hechos capítulo 15 en un comentario más, y él seguirá, escribirá sus epístolas, pero ya el relato bíblico se centra en otra persona. ¿Por qué? Porque líderes pasan. Los hombres ¿qué? Pasamos, pero la obra del Señor siempre debe continuar. Lo importante que es que nosotros como líderes sepamos preparar o darles el bastón a la siguiente generación. Terminemos rápidamente, lecciones importantes. En primer lugar, de este relato, veo la importancia de la oración congregacional. Amén. No solamente oramos por el pueblo de Dios, sino que también oramos con el pueblo de Dios. Segundo, vemos la importancia de orar y creer que Dios ¿qué? Contesta. Un no de Dios en nuestra oración no significa que Dios no ha contestado. Significa que Dios contestó, pero no de la forma en que nosotros esperábamos. La importancia de la oración congregacional, la importancia de orar y creer que Dios contesta, pero veo también la importancia de ver la mano de Dios en nuestras oraciones. Amén. Tal vez a veces nos hace falta ser un poquito más sensibles. O tal vez lo que oraron los discípulos, lo que le pidieron los discípulos a Jesús. ¿Sabe qué le pidieron ellos? Enséñanos a orar. El profeta, el libro de Crónicas, dice el capítulo 7, verso 14 del segundo libro, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro,
y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración. ¿En dónde? En este lugar. Amén. Que el Señor añada su bendición a su palabra. Terminamos con una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu amor y tu cuidado. Y por esta lección, este ejemplo, que aún a pesar de que a veces oramos y tal vez no creemos en lo que estamos orando, tu propósito siempre se cumple. Y vemos acá una tremenda respuesta al clamor de un grupo de creyentes que tal vez en vigilia, en actitud de oración, clamaron por un siervo. Tú nos has dado una gran herramienta, un arma poderosa. La oración es poderosa en el pueblo de Dios porque descansa en ti, buen Dios, que eres un Dios poderoso. Y tu palabra nos enseña que el que pide recibe, que el que busca halla y el que llama se le abrirá. Ayúdanos y perdónanos, Señor, en nuestra falta de fe y también en nuestra incapacidad de ver que tú ya nos has dado la respuesta. Te pido que tú nos ayudes y te doy gracias, Señor, por esta lección, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.